Bienvenidos al programa El Eco de Dios. Somos Casa de Gobierno. Les saluda el apóstol Henry Camacho, mi esposa, la profeta y psicóloga Geraldine Venegas. Queremos darle inicio y apertura a una nueva etapa de la cautividad del alma. Y en este tiempo estaremos hablando acerca de el miedo. Así que antes de comenzar esta nueva etapa o esta nueva fase dentro de esta serie de cautiverio del alma, permítame hacer una oración definitiva para todo este programa. Permítame hacer una oración definitiva que marque un antes y un después en su vida durante el proceso de escuchar este tiempo en relación al miedo. Padre nuestro, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, porque a través de tu Espíritu continuamente habitas en nosotros. Gracias por la libertad que a partir de Jesús nos has entregado. Tu palabra dice que todo lo que nos era contrario quedó escrito en un acta y fue clavado en la cruz. Y que a partir de ti, Señor, de ti recibimos la liberación, la libertad. Isaías declara que tú llevaste nuestra enfermedad, nuestro dolor, que tú muriste, Señor, en reemplazo de nosotros, que ya no hay deuda que nosotros debamos. Tu palabra también declara que no hay acusación para aquellos que están en ti. No hay deuda, no hay acusación. No puede gobernar la enfermedad, la opresión, el cautiverio, las ataduras. Todo fue roto en ti y a partir de ti, el día de tu sacrificio. Tu sangre nos ha hecho libres. Tu sangre, Señor, es eterna, permanece para siempre. Gracias por la libertad, la sanidad, la vida, la salvación que recibimos de ti. Ahora te pedimos, Espíritu Santo, que la obra que has comenzado en cada uno de nosotros la perfecciones hasta que el Señor venga. Que mientras estamos ministrando esta enseñanza, todo miedo sea expuesto, todo miedo oculto se dé a conocer. Y a partir de allí, Señor, todo espíritu de miedo suelte los cuerpos y suelte las mentes. Y que esa alma que ha sido intimidada y obligada a estar encerrada por causa del miedo, experimente la libertad a la cual fuimos llamados. El miedo, la cautividad del miedo. Lucas capítulo 12, verso 32 es una declaración poderosa. Jesús se dirige como promesa y pacto a todas aquellas personas que han experimentado o están experimentando el miedo, y les da esta promesa: no tengan miedo. Si puedes en tu Biblia subrayar, encerrar o remarcar esta primera frase de Lucas 12:32. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre dares el reino. ¿Por qué Jesús prometió el reino? Jesús mismo declaró en uno de los evangelios que ciertamente si los enfermos son sanados, los cautivos son libres y los demonios son expulsados de las personas, los muertos resucitan, es porque el reino de los cielos ha llegado a ese lugar. Por lo tanto, Él ha prometido que a través de la venida del reino, nosotros podemos ser libres de toda opresión, en este caso del miedo. Pero muchas personas se preguntan, bueno, hasta que venga el reino, pensando que es una promesa milenaria, futura, en la segunda venida. No es así. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 10, que la oración debe ser que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como en la tierra como es en el cielo, dándonos a entender que no necesitas esperar la segunda venida, que no necesitas que Él venga con su reino en la segunda venida para que tengas una vida plena, que a través de una oración puedes hacer que el reino venga aquí y nos permita una vida de libertad, de plenitud, de bendición, mientras en su totalidad ese reino precioso se establece en esta tierra en su segunda venida. El miedo como tal no es una sensación de cobardía,
No porque una persona sea cobarde o miedosa, podemos nosotros juzgar o señalar, criticar esta acción y denigrar a esa persona diciéndole cobarde, miedoso, sea hombre, sea macho, porque no es una sensación. Por el contrario, el miedo como tal es una naturaleza espiritual que está gobernando sobre el alma, la mente y el ser de la persona desde el plano de las tinieblas. Cuando digo el mundo espiritual, me refiero al mundo espiritual de las tinieblas. Todo lo que desde las tinieblas, la oscuridad, viene para afectar nuestras vidas. No solamente el miedo es una naturaleza espiritual de las tinieblas, sino que es una atadura que liga y mantiene cautiva a el alma de una persona, impidiéndole avanzar en su vida. ¿Quiénes experimentan el miedo? ¿Quiénes experimentan el miedo? El miedo lo experimenta todo ser humano. Primero, los bebés, mientras están en su desarrollo en el vientre, en la matriz de la mamá, ellos comienzan a experimentar, a percibir, teniendo en cuenta que son seres vivos, seres humanos, por más pequeños en su estructura física, ósea, que estén dentro de esa matriz, son seres que tienen la misma capacidad y dimensión espiritual que nosotros tenemos para percibir el mundo espiritual. Los bebés experimentan miedo. Los niños, en la medida en que van creciendo, experimentan el miedo. Número 3, los jóvenes experimentan el miedo en la medida en que tienen que tomar decisiones y alternativas para su futuro. Número 4, los adultos también experimentan diferentes tipos de miedo, sabiendo que hay que enfrentar una vida y sabiendo que somos responsables de una familia, de unas empresas, de unos ministerios, experimentamos miedo. Los ancianos también experimentan miedo. Saben que están cerca de sus últimos días, saben que pueden quedar solos, rechazados por su familia. Diversas manifestaciones de miedo que viene desde el vientre, desde el momento en que somos concebidos en el vientre de mamá, hasta el día en que somos llevados, según Eclesiastés capítulo 3, a el lugar de los muertos, a donde la memoria del muerto termina. Ahí dejaría de existir el miedo. ¿Quiénes experimentan el miedo? Todos experimentamos el miedo en las diferentes etapas: bebés, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Permítame hablar acerca de los 7 ámbitos donde se manifiesta el miedo. ¿Dónde son los 7 ámbitos? Medios, ambientes, lugares donde se manifiesta el miedo. Ok. El miedo se manifiesta en 7 lugares o en 7 ámbitos. En primer lugar, el miedo se manifiesta en cualquier lugar. Donde quiera que te encuentres, hay una posibilidad o una probabilidad muy alta de estar enfrentado al miedo o de sentir el miedo. En cualquier lugar. Número 2, en cualquier ambiente. Una persona puede estar viendo una película comedia, una comedia muy graciosa, y en una pausa que haga la película puede subirse el volumen y la persona inmediatamente va a sentir un miedo. Por eso cualquier ambiente, un cumpleaños, por lo general cuando hay un cumpleaños, sabe el cumpleañero que debe decir unas palabras, entonces a veces le da miedo decir esas palabras. Número 3, bajo cualquier circunstancia se experimenta el miedo. Esto incluye la diversión. Hace un tiempo no muy lejano atrás, tuve la oportunidad de ir con mi familia a Armenia, a todo lo que es ¿cómo llaman allá? Bueno, no sé cómo, no recuerdo el nombre de la zona como tal. El eje cafetero. Bueno, soy un poco miedoso, hay una diferencia entre ser nervioso y miedoso a ciertas atracciones de juego, sobre todo las montañas rusas, etc. Lo hago, me subo, yo lo hago, yo soy una persona que lo hago
tomo el desafío, siempre he sido así, pero eso no deja de decir que tengo miedo. En ese caso a ello, una reunión familiar, mi esposa, mis hijos, divirtiéndonos, momentos muy bellos de compartir en ese maravilloso eje cafetero que Dios nos ha dado aquí en Colombia. Y hay una montaña rusa en el Parque del Café donde quedas literalmente, quedas como una pared, ¿comprendes? Vas hacia arriba literalmente 100% en esa inclinación como si fuera una pared. Wow, Dios mío, vas subiendo y sabes como que estás arriba, que volteas a mirar y estás a una altura de unos 6 pisos por lo menos, y ya sabes que la caída es la misma distancia. Es un momento de diversión, es un momento feliz, es un momento de alegría, es una bendición de Dios que nos permitió hacer ese viaje, pero hay miedo. Entonces, número 4, bajo cualquier circunstancia está el miedo e incluso la diversión. La diversión puede causar miedo, ciertos tipos de miedo. Número 4, 7 ámbitos donde se manifiesta el miedo. Número 4, de día, puedes sentir miedo de día. Número 5, miedo de noche. Número 6, miedo dormido. ¿Cuántas personas han estado durmiendo y sienten que se caen? ¡Pum! ¡Qué miedo dentro de ese sueño! Un perro que te va a morder, una rata que pasa por tus pies en el sueño, un avión que se está cayendo, un trueno que se escucha en un sueño y la persona tiene miedo dentro de ese sueño. Y número 7, el miedo se manifiesta estando despiertos. En cualquier lugar, en cualquier ambiente, bajo cualquier circunstancia, incluyendo la diversión, de día, de noche, dormidos o despiertos. El miedo no para, el miedo no descansa, el miedo es continuo, el miedo es constante, el miedo está. A diferencia de la amargura, pudiera decir, pues usted está dormido, no está en amargura, porque usted, su cuerpo, su naturaleza, su corazón está en quietud. A diferencia del rechazo, que fue el otro cautiverio que acabamos de cerrar, el programa anterior, pues si tú duermes, no estás sintiendo que estás rechazado, porque estás inconsciente, estás en el mundo de lo inconsciente o del subconsciente. Pero en cambio el miedo, noten la diferencia de lo que estamos hablando. El miedo no respeta, el miedo no perdona, el miedo está dormido, despierto, el miedo está de día, el miedo está de noche, el miedo está en los sueños, el miedo está en la comida, porque a veces compras un producto y te da miedo que te intoxique, hasta en el comer da miedo, porque miras la etiqueta y dice, a ver si está vencido, porque me da miedo que me intoxique. El miedo se ha vuelto tan tenaz en estos tiempos, una cadena una atadura tan grande, una maldición tan grande, que hoy en día hasta nos da miedo estar cerca de personas, porque nos podemos enfermar por el virus que tiene. Nos da miedo entregar la amistad, nos da miedo relacionarnos en la misma iglesia porque nos pueden herir, nos da miedo comprometer, ¿comprendes? Es para mí, de todos los cautiverios que podemos mencionar acá, el miedo es algo que debemos considerar de una manera muy profunda. Y cierro definiendo el miedo con una palabra hebrea y con 3 palabras griegas. Quiero que las anote, porque a partir de estas definiciones podemos entender lo que la Biblia traduce como miedo a partir del hebreo y del griego. En el caso del hebreo encontramos la palabra yirah, Y-I-R-A-H, que se traduce como un acoso constante o un espanto. Un acoso constante o un espanto. Miedo es acoso constante, miedo es sentirse espantado. Del griego encontramos 3 palabras. La palabra phobeo, que se traduce como poner a la persona en fuga, asustarle, aterrorizarle, atemorizarle, espantarlo y amedrentarle. Probos, otra palabra griega, probos, que significa hacer huir a la persona. Y la palabra deilia, que significa cobardía, estar constantemente asustado. Le pido el favor que tome estas 4 definiciones y arme una frase usted. Haga esta tarea. Tome estas 4 definiciones del hebreo y del griego, yirah, phobeo, probos, deilia. Y esas 4 definiciones, arme una frase de lo que podría ser entonces el miedo. Y de esa forma podrás entender lo que es el miedo. El eco de Dios, introducción a la cautividad del miedo. Somos casa de gobierno.